En este vídeo voy a presentar un efecto que se llama Camera Shaker, que simula el movimiento de cámara en mano. Es decir, tenemos un plano que se ha grabado con un trípode y que está fijo y le podemos hacer movimiento. Yo lo he utilizado de una forma un poco especial para simular una animación de stop motion a partir de una foto. Os enseño el resultado de mi composición. Es una tele vieja que le he metido ahí una cuenta atrás y le he metido ese efecto de vibración un poco enloquecido. Mirad. Lo voy a borrar todo y lo voy a hacer desde el principio para que lo veáis y para presentar el efecto Camera Shaker, que es el objetivo del vídeo. Entonces el timeline 1 lo borro y os enseño el material que tengo. Tengo el sonido, que es una música, una imagen fija que he descargado de Pixabay, que es una imagen que, si pongo aquí los metadatos, vemos que es una imagen de 3000 por 2002, es decir, que tiene aquí bordes negros porque no tiene la proporción 16:9. Y luego tengo la cuenta atrás, que esto sí es un 1920 por 1080. Voy a poner la cuenta atrás como base para ir a Fusion, porque tiene la misma resolución que el proyecto y por lo tanto es adecuada para empezar en Fusion. Le doy a Alt para seleccionar el sonido que no tiene nada y lo borro, y me voy a Fusion con este material. Voy a poner un transform para reducir el tamaño de esta imagen. Tengo que quitar Use Size and Aspect para poder modificar la X y la Y de forma independiente. Mi objetivo es dejarlo más o menos del tamaño que tenía en la foto y en su posición, que era más o menos aquí. Ahora lo vamos a ajustar bien. En el Media Pool coloco mi imagen y la mezclo con lo anterior. Como era una imagen más grande, pues tengo que introducir un transform para ajustarla al tamaño del lienzo. Y vemos pues que tenemos ahí la zona del canal alfa, que luego se pintará de negro. Ahora voy a ajustar el tamaño de... Voy a poner dos monitores para que lo veamos mejor. Entonces, esta caja verde voy a poner aquí el 1. Esta caja verde que vemos aquí, pues la puedo ir modificando con los parámetros X y Y, más o menos este tamaño y más o menos este tamaño, y lo dejo posicionado. Y ahora tengo que poner una máscara. Selecciono el polígono. Para pintar me voy a poner con un solo monitor y acercándome bien a la zona en la que tengo que pintar. Aquí. Y pongo la cámara rápida para hacer la máscara. Bueno, pues ya tengo la máscara ajustada y se la pongo aquí al Merge. Y la tengo que invertir, le doy a Invert y ya tengo la máscara sobre el monitor. Para ajustar el softness del borde, quito esto de Show View Controls para verlo y le pongo un poquito de softness, no mucho, un poquito así, yo creo que así es suficiente. Y ahora quiero recuperar el reflejo que tenía la pantalla. Entonces, para recuperar el reflejo, copio lo que es la tele vieja y el transform y lo pongo por encima. Lo pongo por encima. Entonces, ahora no estoy viendo el efecto, pero con el botón de Blend puedo elegir cuánto quiero semi-encadenar para que se vea el reflejo. Yo creo que es importante que el reflejo se vea bien, ¿no? Y ya tengo la composición hecha. Y ahora ya me voy a poner con el efecto Camera Shaker, que era el objetivo del tutorial. Me pongo en el Merge y con mayúsculas y barra espaciadora escribo Camera Shake y veo que hay dos.
voy a elegir este segundo, el pequeñito, le digo Add y me aparece aquí pues un menú de control. Entonces vamos a ver por defecto qué es lo que ha hecho. ¿Ves? Está imitando como un movimiento de cámara en mano. Ahora a veces tendríamos que hacer render para ver bien el movimiento que hace. Y tengo toda una serie de menús que me permiten modificar la escala del movimiento, la velocidad, el motion blur y la amplitud de movimiento en horizontal, en vertical, en rotación, zoom amplitude, zoom speed, ¿vale? Y luego aquí en este segundo menú tenemos Shake Quality y aquí hay distintas opciones. Yo voy a elegir para el efecto que os he enseñado, yo he elegido el Square Wave, que es el que hace movimientos tipo stop motion, a corte, ¿no? ¿Ves? Va así, que era el efecto que yo quería hacer. Pero si lo que queréis hacer es imitar una cámara en mano, pues tenéis que ir probando con las otras opciones que da. Pues así el valor que me da por defecto me parece que está bien. No me gusta tanto que utilice la rotación, entonces le quito la rotación y entonces ya va solo movimientos XY, que me gusta a mí más. ¿Vale? A lo mejor está un poco demasiado rápido. Le voy a bajar un poco la velocidad para no hacerlo tan enloquecido. Yo creo que esto puede ser más sensato, ¿no? Vale, ahora lo tengo que mezclar con un fondo negro. Entonces pongo aquí un background. Lo mezclo aquí. En realidad no sería necesario mezclarlo con un fondo negro. Veis que me ha colocado el background como foreground y yo el background lo quiero como background. Quiero que esto sea el foreground. Entonces con botón derecho en el merge tengo swap inputs, que me convierte este en background y toda la animación en foreground, que es como yo lo quiero. Entonces os estaba diciendo que el fondo negro en realidad no sería necesario porque al meterlo ya en edit pues ya te va a poner el fondo negro. Entonces voy a terminar la edición. Como esto es una cuenta atrás, veis que está aquí en 10, pues cuando pasa a 9, aquí que en el fotograma que pasa a 9, pues voy a poner una marca y voy a poner marcas en todos los demás segundos. Ahora con la cuchilla voy a cortar en cada una de las posiciones que cambia el número y en el último voy a meter un Dynamic Zoom invertido, es decir, que se acerque hasta la tele. Y lo voy a editar aquí para que el final pues sea este, ¿no? Entonces este será el final. ¿Vale? Y a los demás, a algunos de ellos, pues les voy a hacer un pequeño movimiento. Les voy a hacer un pequeño movimiento de zoom para exagerar un poquito, para marcar un poco el ritmo. Y le pongo ya la música. Y vamos a ver cómo ha quedado.